Bueno, avanzamos en modo país, lo decíamos tras la pausa. Está con nosotros Eduardo Bachi, integrante del equipo económico de Cabildo Abierto. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de venir a conversar con nosotros. Muchos lo deben conocer por el fútbol, expresidente de Nacional. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día, un gusto estar acá. Hacía tiempo que no venía por esta casa. Buen así día. que a las órdenes. ¿Prefiere hablar de fútbol o de economía esta No, mañana? no, de las dos cosas, no hay problema, no hay problema. Veo algunas sonrisas ahí, no sé qué, no. Pero dejémoslo por ahí. Bueno, recién conversábamos sobre algunos números de encuestas que se conocen y hablan puntualmente a la reforma de la seguridad social. Da la sensación de que todavía no está claro qué va a pasar. En Cabildo Abierto, ¿cómo vienen visualizando la situación, teniendo en cuenta de que pueden pasar dos cosas, ¿no? O seguimos así como estamos, o en definitiva se deberá afrontar otra realidad totalmente distinta. Yo, mira, lo primero que voy a hacer es una precisión que por más que la hago y es reiterativa, yo hablo por mí. ¿Y por qué? Yo asesoro a Manini, digo, pero no quiero comprometer con mis opiniones a nadie. ¿Ah? Y entonces, lo que no quita es que doy mis opiniones. Sí, pero Guino Manini y Ríos ha dicho que usted es el referente económico del Totalmente de partido. acuerdo por eso, pero a mí lo que no quiero es que por una palabra, o sea, el idioma español es muy preciso, entonces muchas veces, y en política muchas veces hay mucha picardía, entonces si uno lo que dice es normal no pasa nada y si no te llegás a tener un desliz y Cabildo dijo tal cosa, entonces yo soy grandecito, me hago responsable de mis dichos, sé lo que opino, sé lo que asesoro, entonces yo los venía escuchando recién con el tema de la seguridad social. Sin seguridad social, vamos a suponer que por el momento ni está ese plebiscito, no está en consideración, ya el Uruguay tiene un problema enorme. O sea, ya el Uruguay hace 10 años que crece al 1%, en los últimos 20 años el Uruguay duplicó su gasto real, es como que ustedes, tu sueldo aumenta, no aumenta o queda planchado y ustedes duplican los gastos, insostenible. ¿Cómo se financió eso? Con deuda. Hace 10 años que el Uruguay viene sistemáticamente endeudándose. Te lo pongo en números. Uruguay tiene un déficit crónico de 3 puntos del producto, que son aproximadamente 3.000 millones de dólares. Hace 10 años que nos venimos endeudando para pagar eso. Si vos agarrás los últimos 10 años del Uruguay, mínimo nos endeudamos en 20.000 millones de dólares. Imagínate si llega a salir la seguridad, el tema de la seguridad social. Cerrá y vamos. Cuente por qué. ¿Cómo Desde lo su pagás? punto de vista. Yo te escuché a ti recién. ¿Cómo lo pagás? ¿Quién lo paga? Ah, perdón, lo van a pagar ustedes. Sí, los Las nuevas trabajadores. generaciones. Con impuestos, porque todos estamos de acuerdo en la época nueva esta, que me parece perfecto, el medio ambiente. Hay que cuidar la tierra, ¿no? ¿Para qué? Para las futuras generaciones. ¿Para qué? Para que reciban una tierra, que sacamos el plástico. ¿Y por qué les dejo deuda? O sea, ese razonamiento no se hace. Los mismos que te dicen cuidemos la tierra para el futuro, no te dicen, no señores, no voy a ser egoísta, no voy a ser irresponsable. O sea, uno en su familia, ¿le dejás endeudamiento a tus hijos? No se los dejás. Entonces, el Uruguay de hoy, la realidad es que tenemos un nivel de gasto que los ingresos que tenemos no dan para cubrirlo. Eso lo saben todos, el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo. Todos lo saben. El tema es que muchas veces, ¿qué haces? Lo pateo para el costado, no hablo del tema. Entonces, hoy el tema central que tiene el Uruguay es cómo va a cubrir esto. Lo que sucede es que mucha gente también desconfía porque dice, bueno, si los que estuvieron detrás de la reforma del 96 hoy también están dentro de la actual reforma, ¿por qué entonces confiar en que este es el camino? No, pero yo lo que diría es, si los que estuvieron detrás de poner el masazo impositivo el 2007... Expliquemos qué sucedió ahí. La reforma tributaria, o sea, porque Uruguay uno de los problemas serios que tiene, o sea, tú tenés un gasto y después tenés cómo lo financiás. Lo financiás o con impuestos, o con inflación, o con deuda. Eso, entonces... Sí, da la sensación que para impuestos no hay más lugar. Ojalá, perdón, creo que el 1 de mayo,
cuando se habló en el... Usted dice ojalá. No, Por no, ejemplo, pero- Álvaro Delgado dice que no va a subir los pero impuestos. yo te decía lo que escucho. ¿Qué? Yo escuché en el acto del 1 de mayo decir que el tema de la seguridad social lo iba a financiar con más aportes patronales, que son impuestos al trabajo. O sea, lo estás escuchando hoy. Vos estás escuchando hoy que te están diciendo una ficción, porque es Alicia en el País de la Maravilla, que le voy a poner impuesto a los ricos, cuando tenemos ese famoso libro de Damiani, en Uruguay no hay ricos, hay riquitos. Es mentira que acá vas a poder poner más impuestos y financiar un déficit crónico de 3 puntos del producto, que son 3.000 millones de dólares por año. No existe. Bien, y Entonces, ¿quién lo va a pagar eso? La clase media, como lo pagó la vez pasada, cuando en el año 2007 hicieron la supuesta reforma de avanzada, progresista, que en el fondo lo único que terminó haciendo el IRPF y el IAS, porque aparte, cuando tú le ves las deducciones que no existen, es un impuesto al trabajo, que hoy recauda 2.500 millones de dólares por año. Entonces, la clase media es quien pagó eso. Y si mañana sale la seguridad social, va a volver a pagarla a la clase media, no hay otra. Bien, usted asesora Cabildo Abierto. Si Cabildo Abierto tuviera el poder de conducir la economía, ¿hoy qué hace para solucionar esta situación? Primero- Y le pregunto, por ejemplo, para solucionar el tema de la pobreza infantil. Bueno, ese es otro tema, pero entonces, ¿por qué hay pobreza infantil? Y ahora vamos a ver cómo se soluciona. Primero, no hay soluciones mágicas, ¿no? Vos no podés decir temas de 20 años, o 30 años, o 40. En Uruguay hace 70 años que viene creciendo al 2%, que no da para mantener la estructura social que tenemos, que no significa que no haya que mantenerla. Lo que te quiero decir es, por este camino que hemos recorrido, que es el que no creces y te genera la pobreza infantil y los planes del MIDES, ¿no? Porque vamos a ser prácticos, en Uruguay hace 25 años no había planes del MIDES, hoy tenés 300.000. Entonces, ¿qué significa? Hay 300, además de la pobreza infantil, tenés 300.000 personas que necesitan que el Estado les dé, y que hay que seguirles dando, pero lo que hay que hacer es sacarlos de ahí. O sea, para mí no es una señal de éxito decir soy generoso y soy solidario y cada vez mantengo más gente dependiendo del Estado. Porque para a esa gente tener que darle, algunos la tienen que pagar todos los meses, trabajando. Entonces en Uruguay cada vez hay menos gente que trabaja para pagar a más gente que depende del Estado. Entonces la pregunta es, ¿cómo salimos de esto? Entonces lo primero es entender que este camino está errado. Porque de repente algunos te sostienen, no, pues si vamos bárbaro. Mirá Argentina, mirá Brasil, está perfecto. Pero cuando vos mirás el rumbo que vamos, y por suerte nuestros vecinos nos hacen sentir que está todo espectacular, te das cuenta que no creces, te das cuenta que tenés un déficit crónico que tenés que financiar. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que tenés... Yo no conozco en la historia de la humanidad países chicos cerrados, no conozco. El Uruguay debe ser, entre el Mercosur y el Uruguay debe ser de los países más cerrados del mundo. Ahora lentamente empezaron a decir, bueno, ahora tasa consular, vamos a abrir la economía. O sea, Chile, te pongo un ejemplo. Chile nadie puede decir que es un país capitalista, de derecha. A Boric, ¿se le ocurre decir cierro la economía chilena? No se le pasa por la cabeza. A ningún izquierdista de Chile se le ocurre decir cierro un país de 11 millones de habitantes. Imagínate un país que tenemos 3,5 millones, donde hoy en día muere más gente de la que nace, donde tenemos más viejos que jóvenes, si no nos integramos al mundo. Usted por ahí, una solución es abrir mercados. Pero no solo abrir mercados. Una cosa es abrir, Uruguay abrió mercados con México. El costo país no te permite entrar a esos mercados, porque los mercados no solo se te abren, pero también abrir los tuyos. Y si tú no sos competitivo, no vendés. Entonces tú ahí, lo primero que tenemos que entender es que hemos terminado generar un Estado demasiado pesado y demasiado grande para la estructura de país que tenemos. ¿Cómo haríamos con ese Estado pesado? Usted ha hablado de que estamos a tiempo de hacer algunos cambios
sin hacer reformas demasiado complejas, ¿no? Sino que ir a determinados puntos. Ha hablado incluso del informe que Muncho presentaba el otro día de la cantidad de duplicidades que hay de trámites en el Estado, que generan también costos para el emprendedor. Hay mucha crítica por parte de Cabildo Abierto a lo que son las exoneraciones y los subsidios a las grandes corporaciones y empresas internacionales. Cuéntenos por dónde iría esto de por dónde podemos ahorrar y por dónde podemos generar ingresos. Pero lo primero, y por eso me alegra lo que tú acabas de decir, ¿por dónde? Lo primero es plantearlo. Hace 3 años, cuando tú hablabas de las exoneraciones, te decían que estabas loco. No existía ese tema arriba de la mesa. Hoy no hay ningún partido político que no reconozca que en las exoneraciones hay margen para corregir. Entonces, lo primero es poner los temas arriba de la mesa y animarnos a discutir los temas y que no sean tabú. Porque después, detrás de cada una de esas exoneraciones, en un país chico como el nuestro, que somos todos primos hermanos y nos conocemos todos, hay algún conocido. Entonces, cortar alguna exoneración es pelearte con alguno. Entonces la pregunta es, ¿puedo, por aparte, qué son las exoneraciones? Es no cobrar impuestos. Entonces, la sociedad está decidiendo a quién no le cobra impuestos. Entonces, ¿qué es lo que termina generando eso? Como está pasando hoy, que las empresas chicas terminan pagando más del doble que las grandes. No, usted dice la sociedad está decidiendo, decide quién está en el poder. Bueno, claro, lo votamos todos, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, y mirá que en esto, para ser parejos, en los 15 años anteriores se mantuvo lo mismo que en estos 5 años. Ese instrumento no se tocó. Entonces fuimos todos. O sea, yo en vez de echar culpas, me las sumo las culpas. Pero la diferencia es que hoy lo planteo. Entonces, señores, de todo, y para darle un orden de magnitud a eso, en el mundo entero, las exoneraciones que existen para estimular inversiones son del 3, 3,5% del Producto Bruto. Acá son el doble. El doble. ¿Me vas a decir a mí que en esos 2.000, 2.500 millones de dólares no puedo recortarlos para darle o a la pobreza infantil o a bajar el impuesto al trabajo, o bajarle el impuesto a las pequeñas y medianas empresas, que son las que tienen que impulsar el crecimiento del Uruguay? Entonces, ese es el planteo, uno de los planteos que venimos, pero no diciendo ahora, porque si no pareciera que es un tema de campaña. Esto hace 3 años que lo dijimos. ¿Dónde más recortaría? Bueno, yo creo que cuando uno mira al Estado, o sea, ¿La caja militar, por ejemplo? entre ellas, o sea, primero, vamos a ir, porque aparte ayer me hicieron la pregunta y es lo mismo. Acá pareciera, son todos vivos, ¿no? Todos te dicen donde a vos te aprieta el zapato. Los jornales solidarios. ¿Por qué tengo jornales solidarios hoy a 5 meses de las elecciones? Terminó el COVID, ¿no? ¿No es política eso? Vamos a empezar a recortarlo. Yo te puedo asegurar que agarrás el presupuesto del Uruguay. Ahora, usted pero usted hace un rato me decía que el Estado tiene que ayudar a quien lo necesita. Entonces, no, pero ¿a quién? A los que necesitan. Pero entonces, si el tema es... Para acceder a los jornales solidarios se necesitan algunos requisitos. Yo creo que hay gastos superfluos. Yo creo que hay gastos superfluos y creo que en el tamaño del Estado hay para recortar casi sin generar daño. Ahora, Eduardo, se le dan 13.000 pesos a trabajadores que cumplen... Lo que sea, pero entonces estamos encubriendo, entonces hay un problema. Entonces, cuando tú tenés un Estado de ese tamaño y no podés recaudar y matás a impuestos a los chicos y al que trabaja, porque yo te hago un cálculo, agarrá uno que gane 70.000 pesos y pasás a ganar 100.000. Más de la mitad de eso, entre aporte patronal, aporte obrero y IRPF, se lo lleva el Estado. ¿Te parece normal? Entonces, o sea, tu razonamiento, me parece, es el Uruguay. Está todo perfecto, no está, o sea, nuestra opinión es, hay para recortar. Hay, por ejemplo, ¿tiene sentido que el Uruguay siga perdiendo en cementos de ANCAP, por decir algo? ¿Tiene sentido? O sea, te lo planteo, Eduardo, entonces, te lo planteo claramente. El uruguayo de a pie capaz que te dice, sí, hay para recortar, pero no me saques del jornal solidario. Yo que se recortaba el salario de los senadores y diputados. Perfecto, pero entonces sentémonos
Pues entonces no hagamos demagogia diciendo, no voy a jubilarte a los 60 cuando vamos a vivir hasta los 90. Entonces, eso es demagogia política hoy. Es clarísimo. ¿Quién no quiere decir, no, perdón, yo creo que es injusto, hay que jubilarse a los 55. Me parece que es una injusticia que tenga que trabajar hasta los 60. ¿Por qué? ¿Pero de dónde sale? ¿Quién lo paga? Esa es la pregunta que no se hace nadie en el Uruguay. Porque de alguna manera sale, y como hasta ahora nos hemos endeudado, y esa deuda, antes que no tenía costo, hoy hay que pagar los intereses. Y alguien la va a pagar. Entonces yo entiendo que hay que ser solidario y que 12.000 pesos y 11.000 pesos, pero ¿quién lo paga? Los mismos de siempre, los que trabajan, los que tienen que pagar un aporte patronal, los que tienen que... Porque el aporte patronal es impuesto al trabajo. El aporte personal, si bien va a una jubilación, cuando tú haces el cálculo después de la mitad que pusiste, se te lo quedaron. Sí, claro. ¿Para qué? Para pagar errores. ¿Y qué pensás de la reducción de la jornada laboral que ahora se está discutiendo? ¿La qué? La reducción de la jornada laboral. Vos sabés que yo me gusta mucho la historia de la civilización, ¿no? Yo no conozco vivir mejor sin trabajar. Entonces me decís, es el mismo concepto. Trabajo menos y pago más. ¿Quién lo paga? ¿De dónde sale? O sea, que el empresario. El tema está, Entonces, si hablamos del empresario pequeño y mediano, que creo que ahí va un poco el foco, ¿no? Lo hablábamos el otro día con la presidenta de ANDE, que es el 99.5 de las empresas de nuestro país son pequeñas y medianas. Entonces, usted sí apunta hacia las grandes empresas, en particular las internacionales y las exoneraciones, sí apunta a intentar, estoy tratando de resumir que aparte todo no esto, son ¿no? intensivas en mano de obra, porque los que son intensivos en mano de obra y los que dan trabajo y los que dan empleo son los chicos y medianos, que son a los que le ponemos impuestos. Porque son, perdón, a los únicos que tenemos cautivos, porque en este país al capital no le pusimos impuestos. ¿Por qué no? Ahora, ¿cómo ayudamos a esas pequeñas y medianas empresas a salir al exterior cuando una de las pocas formas de crecer es salir al exterior? Y las empresas pequeñas y medianas en Uruguay, salvo algunas tecnológicas, no están preparadas para eso. Bajar los impuestos y bajar el impuesto al trabajo. O sea, el Uruguay tiene, en el mundo en los últimos 20 o 30 años ha habido un cambio radical. El Uruguay históricamente vivió sus materias primas, ¿no? El campo, la parte de la agricultura, donde tú, ¿qué pasa? El Uruguay hoy vende materias primas, pero cada vez que le agregás valor, le estás agregando impuestos. Entonces, lo único que haces es vender materias primas y no comercializás muy poco, industrializás muy poco y vendés. Esa era la economía del pasado, está la economía del presente, que es conocimiento, valor agregado. Todos sabemos cómo está la educación nuestra, ¿no? Entonces, no solo los educamos mal, a pesar de todo este gasto público que tenemos, sabemos el nivel de la educación nuestra, donde la mitad de los niños casi no terminan primaria. Entonces, esa es la economía del conocimiento, ese es el conocimiento humano que le vamos a incorporar a nuestro país. Me supongo que tampoco está de acuerdo con lo que planteó Álvaro Delgado de pagarle, de darle un premio económico a quien termine la secundaria. No, yo lo primero que haría es, le pagaría mejor a los maestros si los resultados son mejores. Eso es lo primero que haría. Porque hoy buena parte del gasto social nuestro no va al alumno, no va al usuario, va a la estructura que está dentro. Y los partidos, cuando vos defendés los 308.000, o sea, estás defendiendo al que está dentro de la estructura. Entonces, empezá a defender al alumno. O sea, si a mí me le das una educación de primera a todos esos niños, te pago muchísimo mejor. Pero no me pidas que te molestan las pruebas PISA, que lo que no quiero es si vamos a no pasar de grado porque eso es denigrante. Pues eso lo estamos viviendo hoy en Uruguay. Entonces, ahí ves después el nivel y el resultado de la educación. Y esos niños que hoy no educamos son la fuerza laboral dentro de 10 años. Sabe que ayer justo salió un informe de búsqueda encargado por la Fundación FES del Partido Socialdemócrata de Alemania, que ubicaba a Cabildo dentro del espectro político en la ultraderecha. No sé si usted lo percibe así, pero le consulto porque dentro de los puntos que marcaba señalaba que bueno, se oponía a la ideología de género, a la nueva agenda de derechos,
Usted, como dijo que hoy hablaba a título personal, ¿también tiene esa postura? Pero es que yo me río primero con esas categorizaciones. O sea, porque hoy en día es todo un relato y todo es, pongo una etiqueta. Sí. Pero entonces, ¿querés ir al origen de derecha-izquierda? Vamos al origen de derecha-izquierda. Hoy usted hablaba de izquierda, Bueno, por no, ejemplo. pero por eso, te voy a poner el origen. Revolución Francesa, Luis XVI. ¿Quién se sentaba a la derecha y quién se sentaba a la izquierda? El que se sentaba a la derecha era el que quería mantener el statu quo, y el que se sentaba a la izquierda lo quería cambiar. ¿Quién quiere mantener el statu quo en el Uruguay? ¿Yo? ¿O los que quieren mantener lo que está para no cambiar nada, para mantener sus privilegios? Entonces, no, pero ante tu pregunta, yo soy de izquierda, la verdadera izquierda. No la izquierda que tenemos hoy, que lo único que le interesa es mantener todo porque de ahí genero mis estructuras para mi política. Esa es la realidad del Uruguay de hoy. Entonces, vamos a sacar el de derecha-izquierda, porque si entramos en derecha-izquierda vamos a tener una discusión que no terminamos más. Pero te puedo asegurar que mi postura es animarme a cambiar algunas cosas de este país para que los futuros uruguayos puedan vivir mejor. Otros lo que quieren es mantener el statu quo para que nosotros seguir viviendo bien. Entonces, pero da esto una discusión interesantísima. Sí, por supuesto. Si me dejan una de chapa, Sí. le pregunto por Nacional, ¿tiene alguna decisión tomada? Hay grupos que dicen que usted sería un candidato a presidente, tal vez la decisión se cocine después de la serie con San Pablo, ¿qué me puede decir? No, yo vengo diciendo hace tiempo lo mismo, digo. Yo creo que es hora de las nuevas generaciones. Yo apoyo, ayudo, pero no quita que a Nacional nunca lo he dejado. ¿Te pica el bichito? No es que me pique el bichito, yo creo que hay una realidad. Hay cosas que sentís. Nacional fue la vida de mi padre, en parte de mi vida, de mi familia. Nunca voy a estar alejado de Nacional. Lo importante es saber dónde es el lugar que tenés que estar. Entonces yo no creo que el mejor lugar para Nacional hoy sea que una persona con mi trayectoria vuelva a ser presidente. Lo que tenemos que hacer es ayudar a generar las nuevas generaciones y apoyarlas y acompañarlas. Esa ha sido mi postura y espero que sea mi postura. Eduardo H., ha sido una interesante charla. Volvemos a conversar en cualquier momento. Cuando ¿le parece? quieran. Sobre todo de este último tema me encantaría un programa entero. Me encantaría un programa Lo vamos a entero invitar. y ver las contradicciones y los relatos, como se dice una cosa y se hace otra. Perfecto. Innovación lo invitamos. Bueno, La segui- gracias. La seguimos en cualquier momento. Bueno,